Hola mis atentos. Yo quiero que me acompañen en el día de hoy a una enseñanza que se encuentra en la palabra, en uno de los mandamientos donde dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días se te alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. También quiero que estudien donde habla en el libro de Eclesiastés a dónde va la persona cuando muere. Y yo lo conecto de esta manera. Yo quiero decirle que nosotros tenemos que tener un poco de conocimiento, olvidar un poco de la rutina de la vida y de las cosas que nos entretienen, que son vanas en esta tierra, y aprender un poco más de a dónde van nuestros seres queridos, de preocuparnos hacia dónde van. Pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que amarlo. Mientras estamos vivos, tenemos que amar a nuestros seres queridos. ¿Y saben por qué les digo esto? Por la experiencia que yo viví. Yo cuando era pequeña, yo amaba a mi papá. Yo lo quería. Entre nosotros había una conexión de amor que era inmensa. Cuando yo tenía un tormento así chiquita, a mí me llevaron a atenderme, o sea, a criarme, un primo. Y todavía ya, yo a la distancia, yo pensaba en él, en mi papá y cómo estaba, que esto y que lo otro. Y me preocupaba, era mi preocupación. Pero ¿qué pasa? Que un día yo tuve un sueño. Y en ese sueño llegó mi padre y me dijo, mija, dame un vaso de agua. Y yo fui y le dije, sí, papi, espérate. Cuando fui a buscarle el vaso de agua, yo entre todos los vasos escogí el más bello, el más lindo, el mejor vaso. ¿Y saben cuál vaso era ese? Un vaso transparente, que no estaba estampado de nada, sino un vaso blanco, transparente, de cristal. Y le pasé el agua, le dije, toma, papi. Y por donde yo le pasé el agua era una ventana, era una persiana en sí. Pero cuando yo le pasé el agua se convirtió en una ventana. Cuando él se tomó el agua me dijo, mi hija, yo me voy. Le dije, que tú te vas, papi, ¿para dónde tú te vas? Me dijo, yo me voy lejos, mi hija, porque allá pelean mucho. Pero lo que peleaban mucho eran mis hermanos. Y cuando él me dijo eso en el sueño, yo le dije, espérate, papi, que yo me voy contigo. Déjame guardar el vaso. Y él me dijo, no, mi hija, para donde yo voy, tú aún no puedes ir. ¿Qué pasa? Que cuando yo fui a guardar el vaso, yo dije, sí, espérate, que yo sí puedo ir contigo para donde tú vas. Y le dije, me puse a llorar, espérame. Y él dijo, no, mi hija, para donde yo voy, tú no puedes ir. Fui, guardé el vaso y me mandé corriendo de nuevo. Y cuando fui, que iba a salir, se cerró, se convirtió de nuevo en lo que era una persiana. Di la vuelta por la puerta de atrás y fui, lo llamé y le dije, espérame, papi, grité, espérame, papi, que me voy contigo. No, mi hija, tú no vas. Cuando lo vi subiendo una escalera para el cielo. Cuando él iba subiendo esa escalera por el cielo, que iba como por el 6 o 5 escalones, yo estaba abajo subiendo, iba por 2. Le dije, espérame, que yo sí voy contigo, yo sí puedo ir. No, mi hija, para donde yo voy aún tú no puedes ir. Y me eché a llorar desesperada. Y tenía un sentimiento que me estaba casi ahogando, me estaba muriendo. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo desperté llorando. Y me dije yo a mí misma, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Y sabe qué pasaba? Que mi papá estaba enfermando. Ahí yo comprendí que nosotros los hijos
Tenemos que amar a nuestros padres, tenemos que cuidarlo, tenemos que valorarlo, tenemos que respetarlo, tenemos que, oye, tener un sentimiento profundo, hermoso, bueno hacia nuestros padres. Yo nunca olvido esa palabra donde mi papá me dijo, mija, me voy, y para donde yo voy tú no puedes ir aún. Todavía tú no puedes ir a ese lugar. Pero qué bien me sentí al tiempo cuando mi papá murió, que mi consuelo fue decir, mi papá está en un buen lugar. Lo vi subiendo al cielo, lo vi subiendo en esa escalera. Y estaba contento, no estaba mal, estaba bien. Entonces lo que yo quiero dejarle un mensaje a ustedes es que ustedes entiendan, comprendan y aprendan a que debemos de valorar a nuestros padres, debemos de valorar a nuestros seres queridos, nuestros seres amados, preocuparnos por ver a dónde ellos van, para un día estar todos juntos, abrazarnos. Eso es lo que yo quiero que comprendamos, a valorar a nuestros seres queridos, a valorar nuestros padres, a valorar todo lo que tenemos, lo que somos, no aferrarnos a las cosas materiales, no, sino tener en cuenta que tenemos que amar a nuestros seres amados, cuidarlos, orar por ellos, velar por ellos. Yo atendí a mi papá. Cuando él se enfermaba, que lo internaban, yo me quería ser dueña de él. A mí no había quien me pudiera sacar del hospital. Hasta que un tío mío al que yo le obedecía iba y me buscaba. Pero me quedé satisfecha con esa satisfacción de que lo atendí. Y otra cosa, que cuando él iba a morir, a quien llamó fue a mí. Dormí con él 3 noches. No quería dormir con él porque le dije, papi, si yo duermo contigo, tú te vas a morir. Él me dijo, no, mija, yo no voy a morir. Me engañó. A las 3 noches murió. Pero dormí con él. Tenemos que valorar a nuestra familia. Eso es lo que yo le pido al mundo. Yo le pido que valoremos a nuestros seres queridos, que velemos y peleemos esa batalla por nuestros hijos. No tenemos que matar a nadie. No tenemos que agredir a nadie. Pero sí podemos orar y pedir por ello y pedir que todo ese espíritu inmundo, toda esa malicia del enemigo, saeta, mortandad, pestilencia, que se alejen en el nombre de Cristo Jesús de nuestros seres queridos, de nuestros alrededores. Y la vida nos va a ir mejor. Vamos a vivir mejor. Nuestra conciencia y nuestro corazón van a vivir más, van a vivir descargados de todos esos pensamientos que nos corroe por dentro. Y eso es lo que debemos de aprender y atender.